¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me encanta la idea de que estemos juntos precisamente este día 23 de diciembre. Comprendo muy bien que son momentos muy especiales, preparar la cena, ver cómo está el asunto de los invitados, los regalos, los intercambios, las visitas inesperadas. Todo eso hace de este día una jornada muy especial. Por eso agradezco tanto que aparte una hora, de 8 a 9 de la noche, para quedarse aquí con nosotros en nuestro estudio de Canal 11, donde fíjese que vamos a empezar una conversación que si fuera un cuento, no una entrevista, le pondría La tarde que Federico regresó. ¿Y sabe por qué le pondría ese nombre? Porque nuestro invitado de hoy, que es Federico, nuestro querido, entrañable compañero de trabajo, estuvo aquí dirigiendo un programa muy exitoso hoy en la cultura, por el cual en 1988 le dieron el Gran Premio de Periodismo. Así que después de tantos años, Federico González Compeán llega aquí. Para nosotros eras nada más Federico, pero ya eres todo un productor, todo un empresario. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Cristina. Muy honrado y contento de regresar, como dices, ¿no? De regresar después de pues tantos años, de casi 29, 30 años de no estar por aquí y además, de haber dejado de hacer televisión. Eres un empresario muy exitoso, todos lo sabemos, pero además cuando ve uno tu historia de hoy, no se puede explicar cómo fue el camino de aquel niño que empezó poniendo bocinas en las fiestas familiares o infantiles. Pues sí, yo mismo tampoco, la verdad es que ahora... ¿Eso en qué año fue, Federico? Mira, yo a los 17 años nací en el 63, tengo 53 años, y a los 17 años ya trabajaba y tenía un grupo de música, tocaba el bajo y después me encargaba del sonido de un equipo con unos amigos, con mi hermano, y ahí empecé a poner música en fiestas y en 15 años, y de ahí me empezó y el gusto por la música y por los conciertos y por todo, ¿no? Por hacer cosas. La verdad es que he sido muy inquieto. Una persona que nace con la televisión y nace, en cierta forma, para la televisión. Pues sí, la verdad es que yo, en fin, estudié comunicación en la UAM Xochimilco y desde entonces trabajaba, siempre combiné mi trabajo con ir a la escuela en la UAM. A veces estudiaba en la tarde, a veces lo cambiaba porque trabajaba en la tarde, trabajaba en la Comisión Nacional de Radio, no, en la Comisión Federal de Radio y Televisión, que era donde se hacían los programas de los partidos políticos hace mucho tiempo, en el Teatro Ofelia, imagínate. ¿Cómo se hacían esos programas? Yo creo que, no sé cuánta gente los vería, pero no los recuerdo. Pues fíjate que se hacían ahí en el Teatro Ofelia, ahí y desde entonces yo entraba a trabajar, me acuerdo, a las 5 de la tarde, iba por la mañana a la escuela y en la tarde entrábamos a hacer ahí, los candidatos eran en aquel entonces González Goyás, o sea, unos nombres que bueno, y ya se hacía. Van a reaparecer algún día, no te preocupes. Van a reaparecer, pero ahí empecé haciendo cosas de televisión y de audio y de radio. ¿Pero querías estar en los medios o querías también estar en el periodismo escrito? No, quería estar en los medios. La verdad es que me gustaba mucho la parte de la televisión y habiendo estudiado comunicación, me gustaban las revistas, la prensa, los medios, la televisión, el cine, y ahí fue donde empecé mi carrera. ¿Cómo veías la televisión? ¿Qué veías en la televisión? ¿Qué veía en la televisión? Pues en aquel entonces, ¿qué se veía? Pues bueno, sí, un poco de telenovelas, ¿por qué no? Y en aquel entonces, cuando ya empecé a hacer Hoy en la Cultura, ¿no? Después de haber trabajado ahí... Eso fue en 85. Eso fue en 85. Lo que se veía era Cosmos y programa... Maravilloso, ¿no? lo de Carl Sagan. La serie de Carl Sagan y veía también este programa de Ritmozón, o sea, cosas que se hacían en la televisión privada, y siempre muy preocupado por querer hacer un noticiero... ¿Un noticiero querías hacer? Un noticiero, sí. ¿Pero no cultural o sí cultural? Sí, cultural, porque también, claro, ya estoy un poquito en desorden, pero es que después trabajé después de eso trabajé en el Canal 13, de asistente de productor y realizador de imagen en la parte de noticias con Pepe Cárdenas. Cuando llegas a este canal, a Canal 11, ya es un canal prestigiado, conocido.
Ya hacía Sí. mucho tiempo que había dejado de ser el crimen perfecto, que nadie Exactamente, descubría y demás, exacto, que era sí. horrible cuando uno salía a la calle y decía trabajo para el Canal Sí, 11 yo- y la gente se te quedaba viendo, pero ya en ese momento es un canal formado, es un canal hecho con un perfil muy claro. ¿Cómo concibes la televisión pública y la televisión cultural? Fíjate que en ese entonces yo consideraba que lo que había que hacer era darle una importancia de 8 columnas a las noticias culturales. Habiendo trabajado en Canal 11, en Canal 13, yo venía con que la parte deportiva y se rellenaba el noticiero de aquel entonces en Canal 13 con las notas culturales. Y yo creía que había un espacio necesario, importante, donde la noticia cultural ocupara el 100% del espacio y que fuera el 8 columnas. Entonces que estuviera solamente dedicado a hacer un programa de noticias culturales y no el relleno de algunos otros noticieros. Siempre cuando uno empieza un programa, un proyecto, recuerda permanentemente a lo largo de los años cómo fue el primer día, cómo llegó uno. A mí me encantaría que me dijeras cómo era el perfil de aquel primer día de tu noticiero, hoy en la cultura. Fíjate que me acuerdo, estoy tratando de hacer memoria, la verdad es que hasta que estoy aquí me acuerdo un poco de cómo era nuestra escenografía, el conductor Rubén González Luengas, la Fíjate conductora nada más. Marta Sosa, en fin, yo era el productor y el director ¿Cuáles del serían los temas? noticiero. ¿Cuál era el acontecimiento cultural del Qué momento? barbaridad, o sea, no me voy a acordar, pero desde luego que tuvimos a todos los más importantes, ¿no? Representantes, actores culturales, ¿no? De la vida nacional y de la vida internacional en el Cervantino, es decir, ocupaba un espacio importante y el equipo Miguel Ángel Quemain, Patricia Pineda, Armando ¿Que Ramírez. siguen ahí? Armando Ramírez, ¿no? En fin, hicimos un programa, Edgar Pulido, hicimos un programa Carlos Puch después, Bien. Leonardo Kurchenko, o sea, mucho Todos tiempo. están en los medios, Todos hoy están sí. en los medios, ¿no? Entonces fue realmente pues un semillero muy bonito. Fíjate, bueno, hay algo que decir. Muchas personas piensan que la cultura es aburridísima. ¿No? Si les dices es un noticiero cultural, ahora menos, pero antes, ay Dios mío, que de bostezo. ¿Cómo se le da ritmo a un noticiero cultural para interesar a la gente? Yo creo que de lo que hablábamos era de la vida misma de la cultura. Y insisto que no era un relleno, y lo que era importante era lo que la gente decía y desmitificamos, digamos, esta parte solemne de la cultura. Y le enfrentamos con una cotidianidad y con un acercamiento fuera de esta parte como de, bueno, es que la parte cultural hay que tratarla y solo hablemos de Sí, pues música no es cierto, clásica. es No injusto. es injusto. Además, y yo la creo, cultura es todo, ¿no? absolutamente. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho y un programa que empezó de 15 minutos diarios, creció a media hora diaria y con 2 camaritas hacíamos ese programa, 2 camaritas y una isla de edición. Pero además hay algo, Federico, había una actividad y sigue habiendo una actividad cultural Total. impresionante. La gente cree que no, pero se publican miles de libros, hay grupos musicales extraordinarios. La cartelera teatral es una de las más grandes del mundo. Es enorme, y las conferencias y las exposiciones y las ferias de los y las libros ferias ahora. del libro y no sé, yo creo que ha crecido todo eso. Y antes no tenía ese espacio, era un relleno en las páginas de los periódicos, en los noticieros. Excepto siempre, los al suplementos final, ¿no? que Excepto hizo los- Fernando Benítez. Claro, ¿no? excepto esos suplementos, ¿no? Sí, no ocupaba un espacio y nosotros creo que lo enfrentamos con modernidad, ¿no? Y con todos los reporteros, en fin, estaban muy preparados y éramos muy entrones. Te encantaba la televisión, eres productor de televisión y sin embargo nunca has vuelto a hacer nada de televisión. No, ¿Por qué? caray, porque fíjate que cuando estaba yo en la televisión, un amigo, Alejandro Sandoval, ¿no? Claro. Alejandro Sandoval Claro. me dice, oye, ¿no quieres venirte a trabajar conmigo? El poeta. El poeta, sí. Alejandro Sandoval me dice, oye, ¿por qué no te quieres a trabajar conmigo? ¿No? Estoy ocupando, en fin, la dirección de cultura, Claro. ¿no? Trabajando Y es un programa con estupendo. Florentino Castro López, con Alejandra Moreno Toscano, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar al Teatro de la Ciudad, a la Sala Olin Yolistli? Dije, magnífico, porque a mí lo que me gustaba era la televisión, en fin, el noticiero, lo que hacía la televisión, y dije, voy a conocer a muchísimos artistas y voy a poder combinar lo que hacía, Los que era llevo allá y la los- televisión, claro. junto con hacerles videoclips. Jamás volví a hacer, no hice ni un solo videoclip, y lo que yo creí que iba a ser una relación con los artistas me llevó a otro camino, pero me hice director del Teatro de la Ciudad por Pero muchos del años. Palacio de los Deportes, del Teatro de la Ciudad y del Auditorio Nacional. También. Esto me da la impresión de que, Federico, eres amante de los grandes formatos. Sí,
te gustan los espectáculos multitudinarios, los conciertos de rock, por ejemplo, que antes estaban prohibidos, un tiempo estuvieron prohibidos, ¿te acuerdas? 100% prohibidos. Porque decía que era malo porque los muchachos se volvían violentos y ibas al de concierto, izquierda. ibas al concierto que había, no al que querías ir. Sí. ¿No? Y entonces, después de, en fin, de llegar al teatro de la ciudad, mi razonamiento fue, en lugar de preparar para la cámara, pues voy a preparar para la butaca o para los espectadores, ¿no? Y eso me llevó desde el punto de vista. Y después tomó otro derrotero, esto que me dices, fue el Teatro de la Ciudad, después el Palacio de los Deportes, pero en el Palacio de los Deportes ya con una empresa, con Ocesa. Hay que decir, y aquí es justo, que Ocesa hizo mucho por renovar y perfeccionar el espectáculo. Hizo que hubieran boletos numerados, butacas numeradas, y no que antes la gente acababa agarrándose a golpes porque me quitaste mi butaca y yo estaba aquí, yo llegué primero, etcétera. Porque no había nadie que diera la cara, digamos, de responsable del evento. Y esto, no me canso de decirlo, en cualquier oportunidad lo digo, que es Alejandra Moreno Toscano, es la responsable por su visión y su entusiasmo que esta ciudad tenga los espectáculos internacionales que tiene, y la apertura que hubo en ese entonces fue gracias al entusiasmo y a la visión de Alejandra Moreno ¿Qué se Toscano. siente ser director, por ejemplo, del Auditorio Nacional? Es una responsabilidad. Son 10,000 lugares. Son 10,000 lugares. Vacíos son impresionantes, pero llenos son terribles. Son terribles, y en aquel entonces, como decías, todo era con mucho. Me recordaba el otro día que había una demostración de fuerza que yo tenía que negociar con la policía de aquel entonces, con la delegación, y entraban al Auditorio Nacional, o ya lo vemos como una cosa normal, pero en aquel entonces entraba la policía por los balcones. Bueno, aquel entonces, ¿y de qué año estás hablando, Federico? No hace tanto. La reinauguración del Auditorio Nacional fue en el 92, 90, ya ni me acuerdo. ¿93? 93 creo que fue, ahorita lo voy a... Lo checamos. Bueno, el caso es que estaba recién remodelado el Sí. Auditorio Nacional. Y entonces, claro, había una fuerza, había una demostración de fuerza, y entonces entraba la policía, 200 policías entraban y se paraban enfrente del escenario para demostrarle al público que había policías escondidos para que la gente se portara bien. Y eso hoy nos parece irracional, absurdo. Y hoy es como comprar, como el ir a un público ha restaurante. madurado y los empresarios también. Yo tengo que decir algo, vamos a tener que ir a un corte, pero antes quiero explicar que por motivo de la fecha, pues desde luego no contamos con la presencia muy valiosa de nuestros compañeros que atienden las líneas telefónicas. De todas maneras, yo siento su presencia, la agradezco, y por supuesto, si después quiere mandar usted un comentario acerca de este encuentro con Federico González Compeán, será para mí muy placentero. Además, a él le debemos muchas cosas, ¿eh? Noches maravillosas en la Ciudad de México, espectáculos como La Bella y la Bestia, por ejemplo, usted la vio, El Rey León. Ay, el Rey León ruge, quiere decir que hay un corte. Ni modo. Mire, nuestro invitado de hoy es uno de los empresarios de espectáculos más importantes, pues, del mundo. Él es director ejecutivo de CIA Internacional, la empresa más importante de América Latina y la tercera más importante del mundo. Le dije hace un momentito que le debemos muchas cosas maravillosas. Sí, usted vio La Bella y la Bestia, usted vio El Rey León, Mamma Mía, El Fantasma de la Ópera. Cuando uno ve esas obras, Federico, se pregunta, ¿cómo se organiza? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuántos actores entran? El vestuario, los maquillajes, movimiento de luces, todo. Es una complicación tremenda. Es complicado. Yo creo que se debe, sobre todo, en la creación de Ocesa en el 90, que un grupo de empresarios, ¿no? En fin, empezó a darle... Con mucha visión. Con mucha visión, ¿no? Alejandro Soberón, ¿no? Que es hoy, desde luego, nuestro presidente ejecutivo de CIE, ¿no? Y los socios que estaban participando en ese momento, le dieron certeza a los eventos. Cuando tú ibas a un evento, no sabías si alguien ocupaba tu lugar, no sabías con quién referirte, ¿no? Y cuando esto empezó a suceder en el Palacio de los Deportes, es que tenían una cara. El que cuidaba el lugar estaba ahí por mucho tiempo, no por poco tiempo, que era un promotor que iba a hacer un espectáculo y se iba. Eso fue lo que hizo la diferencia. Pero me refiero a una cosa que espero no moleste a nadie. El teatro musical, el teatro de revista, algunas veces parece
un festival escolar. Correcto. Los festivales escolares son maravillosos, pero son festivales escolares, punto. No estoy ofendiendo a nadie, me encantan. Pero una cosa es eso y otro nivel del espectáculo es, por ejemplo, las coreografías. Había veces en que eran terribles y ustedes profesionalizaron el medio. Yo creo que sí, ayudamos, desde luego que había, ¿no? Manolo Fábregas por mucho tiempo claro, hizo un teatro el maravilloso. Hombre de la Yo creo Mancha, que nosotros, claro, y nosotros, y el diluvio que viene, Claro. yo creo que nosotros lo que contribuimos es hacer estas producciones, ¿no? enormes, con inversiones muy grandes. Le dimos certeza y efectivamente adoptamos un modelo que era traer al director y al escenógrafo y al director, al coreógrafo y al director musical que hubiese decidido en Nueva York o en Londres. Entonces, son ellos los que venían a decidir el elenco mexicano. Hacíamos una traducción, pero ellos eran quienes decidían, los propios directores o directores residentes o asociados, los que decidían a los actores mexicanos. Y ese modelo nos funcionó porque estábamos ofreciendo exactamente el mismo espectáculo que en Estados Unidos, en Nueva York o en Londres, lo estábamos ofreciendo en México. Y alguna vez me decía Fela Fábregas aquí en este estudio, a veces las producciones mexicanas eran mejores que las originales. 100%. Yo creo que lo que los actores, la pasión que tenemos nosotros como mexicanos, en fin, las traducciones, en algunos casos creo que bastante afortunadas las nuestras, hacían un espectáculo muy bonito y además lo entendías porque era en tu idioma. Claro, ¿No? basta ir al teatro, ver uno de estos espectáculos formidables para imaginarse lo que cuesta. Es una inversión terrorífica. ¿Cómo garantizas que la vas a recuperar en una ciudad donde la inseguridad nos ha llenado de temor y nos ha robado la noche? Yo creo que encontramos una fórmula muy sencilla. ¿En qué sentido? Que es que la escenografía, el vestuario, la iluminación y el audio los compartíamos entre 4 territorios. Entonces la inversión que hacíamos... ¿4 teatros quieres 4 decir? territorios que hacíamos Brasil, que hacíamos Argentina también. España y México. Sí, y entonces el costo de la producción, cada país pagaba un 25% del costo de la producción. Y entonces esa producción enorme que costaba $5 millones, 3 millones o 30, lo que fuera, se dividía entre este número de países. Y entonces eso hacía viable y también que el precio empezamos a cobrar, me acuerdo, por primera vez en La Bella y la Bestia, la primera vez. Bueno, si se trata de un espectáculo internacional, costaban 70 pesos los boletos y lo llevamos a 400 pesos los boletos porque era un espectáculo que eso necesitaba, eso requería. No, pero el público quiere un buen espectáculo. Así es. Y yo creo que cuando el público gasta para ver un buen espectáculo, vale la pena. lo pagan y lo agradecen. Porque yo creo que nosotros, cobrando ese dinero, no estafamos a la gente. En cambio, hay mucha gente, muchos productores, algunos de ellos colegas, otros no colegas, que están en unos precios que no corresponde lo que se paga a lo que ponen o la inversión que hacen. Un poco lo que decías, ¿no? Un poco lo que decías de estas cosas escolares, ¿no? Que no son del nivel. Que de pronto lo ves, yo alguna vez he visto, Bellas Artes es el mejor espectáculo, el mejor escenario que puede haber, pero una vez vi un ballet que yo decía, es que nada más falta que la señorita le haga así como le hacíamos en la escuela, porque era terrible y ella se sentía incómoda, se veía que estaba incómoda, ¿no? Como empresario tienes que pensar en todo. Comenzando por a qué público me estoy dirigiendo, a quién quiero atraer al teatro. Yo fíjate que distinguí, eso me dejó dormir tranquilo, cuando distinguí 3 cosas. Las obras de teatro que me gustan, que no venden, las obras de teatro que me gustan, que creo que venden. ¿Cuál es la que te gusta que no vende? Híjole, es que hay algunas que... Una de Pinter, por ejemplo. Sí, o sea, no, que no son populares. Que no son populares, pero puedo disfrutar una obra de teatro que sé que no tiene un público. Pero por ver teatro, por estar en ese mundo, por conocer, digo, la disfruto mucho yo y 20 personas más, pero no es una obra de teatro que vaya a vender boletos. ¿Qué es lo que vende? La gente quiere melodrama. Yo creo que quiere entretenimiento. La impresión de estas 3 obras, ¿no? Por acabar de decirte, estas 3. A ver, las que te gustan y no venden. Las que me gustan y no venden. Las que me gustan, que creo que venden, que están todos los musicales, porque Sería me gustan Mamma mucho. Mía, por ejemplo. Mamma Mía, Sí, por ejemplo, y esa no El tiene Rey León, pierde. desde luego. Y las que no me gustan, que venden. Que aunque no me gusten,
Pero aunque no te guste, la pones. Claro, porque reconozco que está en el gusto del público y vende boletos y ayuda a pagar la nómina. ¿Cómo saber cuál es el gusto del público, Federico? Yo creo que la gracia, lo que desarrolla uno, y yo creo que, en fin, el porcentaje de bateo que tenemos en la empresa, en OCESA, es que hacemos un poquito de todo y que tenemos ese olfato en lo que gusta, aunque no me que gusta, que se vende. O que un gusta. Empresario es, en cierta forma, como un editor. Un editor se arriesga a publicar un libro sin saber si va a funcionar, si va a funcionar o no. Una gente va a una librería, toma un libro, le gusta, no le gusta, lo deja y se acabó y se quedó la inversión para siempre. Yo creo que es una perfecta analogía. ¿Por qué? Porque te puede gustar y tú como editor de un libro puedes decir, bueno, qué maravilla. Sí, además este dices, libro qué maravilla, pero está a nadie increíble, le gusta. oye, no se vendió, bueno, hay que distinguirlo. Y yo creo que cuando yo lo distinguí, dormí tranquilo, porque entonces dejé de pelearme con las cosas, porque me pasa mucho que hay personas que se acercan conmigo y me dicen, es que esto está increíble y es que esto, qué tristeza, porque no se vende. Pues es que no se va a vender, a mi opinión. O sea, sabes que no se va a vender, pero cubres con las demás obras que tienen éxito, ganas mucho dinero y con eso haces un fondo para pagar esto. Y nos damos un gusto de vez en cuando, ¿no? Por el método Gronholm, es un ejemplo perfecto. Es una obra divina que estuvo en la sala Chopin por mucho tiempo y me encantaba. Era una historia de una persona que en recursos humanos reclutaba gente, una historia divina, exitosa en Barcelona, exitosa en Madrid, exitosa en Buenos Aires, ¿no? Exitosa en el mundo. Y dije, esto no va a vender. Y nos fue bien, razonablemente bien, pero la pusimos. Tuviste una obra muy exitosa, Los Empresarios. Dicen que llegaron a la presentación de la obra tú y Morris Gilbert con bombín y abrigo y bufanda como empresarios neoyorquinos. Los productores, perdón. Sí. Esa tuvo mucho éxito. Esa también tuvo Ahora, mucho cuando éxito. una obra no está funcionando, ¿cómo le pones el hasta aquí? Yo creo que todas tienen mira, te voy a dar otro ejemplo de Mentiras, por ejemplo, es una obra musical que hicimos, que empezamos de cero, porque también hemos hecho muchas reposiciones y también tiene un chiste diferente el poder ver algo que ya está montado y después decir, ok, esto que ya lo vi terminado, lo voy a llevar a México. ¿No es peligroso? Es más fácil. ¿Reponer no es peligroso? No, es más fácil. Es más fácil porque ya lo viste. Yo ya sé esto, cómo se ve, y ya lo vi terminado. Lo que es muy difícil es hacer una obra de cero que nadie ha visto, porque está en tu cabeza, en la del productor, en la del director, en la del coreógrafo, y la vas modulando a que eso se convierta en algo que existe. Y cuando existe, es muy fácil que te guste o no te guste o criticarlo, pero ya existe. Entonces, cuando haces un musical como Mentiras, que no existe, pues crees en el proyecto porque lo leíste en blanco y negro, en un guión, en un libreto. Y después lo vas aderezando con cosas y crees que va a quedar muy bien. Esta historia de José López Velarde, ¿no? En fin, tipazo talentosísimo, director y escritor. Y claro, pues cuando la hicimos, pues, a mí se me antojaba ver la apuesta, pero la inversión que hicimos no es tan fácil convencer a alguien de algo que no ha visto. Hicimos un Bésame Mucho, hicimos un Si Nos Dejan. Sí, eso sí, bueno, eso me gusta. Pero nomás ya con que menciones el título, ya con eso va la gente. Pero no siempre quedan. Lo peor de todo es que no siempre quedan. Es decir, aquí 2 más 2 a veces no da 4, Cristina. A veces 2 más 2 da zapato. Y por más ganas que le eches en hacer un disco, en escribir un libro, a veces no encuentra un público y las cosas no quedan porque no hay una fórmula. Pero tienes que aceptar que hacer este tipo de trabajo implica un riesgo. Sí, y creo que es lo que nos gusta. Sin duda. Y creo que lo que a ti te gusta es el riesgo de decir, esto yo lo voy a hacer, pase lo que pase. Yo creo que sí. Es el gusto el riesgo, desde luego, y el gozo de verlo y creer que le quitamos en la empresa, le quitamos el pasaporte, el hotel, a un viaje para traerlo a México y ver esto que es internacionalmente reconocido. ¿Cómo eligen una obra? ¿Van a Broadway directamente? Normalmente eso es afortunadamente trabajo mío, que es un horrible trabajo imagínate, ir a Nueva York a ver obras de teatro, a cenar y comer, es espantoso. A cenar en los mejores restaurantes, qué horror. Restaurantes es horrible y a Londres también. Fonditas tan ricas. Y ir a Londres a hacer ricas, lo mismo. Acabo de regresar de Londres hace un mes, vi Harry Potter, vi Dreamgirls, vi 4 obras de teatro más y les echo un ojo a temprana edad para ver, ¿no? Sí, las podemos montar en México. ¿Cómo se hace la traducción? Tú tienes el texto original, pero una cosa es el español de México, otra es el de Argentina, otra es de Brasil, por supuesto, y otra es de España. Correcto. Normalmente lo que hacemos es hacemos la traducción, digamos, para México, dependiendo dónde hubiéramos arrancado. Hoy ya no tenemos Argentina, ni Brasil, ni España. Eso fue una época en la que teníamos ese modelo
Hoy el modelo nos ha cambiado un poco porque ya no estamos como empresa en Argentina, en Brasil y en España, o estamos de una manera diferente. Pero en el país en el que se montara primero se hacía la traducción y después hacíamos lo que le llaman los americanos un back translation. Lo volvíamos de lo mexicano, de lo español, lo traducíamos al inglés y se los enseñábamos a los americanos. Y ellos decían, me diste una cosa ¿A los diferente. americanos Claro. o a las personas del país de donde proviene el escritor? Exactamente, que en este caso eran historias en inglés, en fin, Fantasma de la Sí. Ópera, etcétera, ¿no? Entonces hacíamos una traducción en español y de esa traducción en español hacíamos una en inglés y se las mostrábamos. Y si ellos la aprobaban, digamos, si pasaba la traducción hacia el español y después hacia el inglés, es ahí donde corregíamos y ya nos daban permiso para hacerlo. Es que es un trabajo fascinante enorme. porque además implica una coordinación y una especie de mapa en tu mente, en tu cerebro, que dice, aquí va esto, por aquí me voy a ir, este camino es riesgoso, aquí hay un mar. Y ese mar yo creo que es el público, que es la presencia más fascinante, pienso yo, para todos. Yo imagino lo que un actor sentirá cuando establece ese contacto con el público, o cuando el público se conmueve con la interpretación musical de alguien o con la voz de alguien. En fin, son todos los elementos que juegan en una obra musical y yo estoy pensando en los elementos que juegan en el platillo que está preparando y que espero le quede muy, muy rico. Vamos a un corte. Entre otras cosas, ¿por qué invitamos para esta noche tan especial a nuestro invitado, a Federico? Por una razón, porque estamos de fiesta. Tenemos que salvar, ahora sí, el espíritu de la Navidad. Tenemos que pasarla bien y no mirar demasiado con temor, sobre todo no mirar con temor hacia el futuro. Y yo creo que este ambiente de fiesta se tiene que parecer de alguna manera a esa sensación de estar en una fiesta que tenemos cuando vamos a un teatro y salimos plenos de felicidad porque hemos visto algo maravilloso o porque encontramos una película que nos enriquece o porque vimos una cosa en la televisión que nos encantó. Bueno, nuestro invitado hace todas esas cosas, pero me parece tan fascinante su trabajo y en el corte se lo estaba diciendo y ya hasta me dan ganas de meterme de empresaria. No sé de qué, ¿verdad? Pero de empresaria. De tu trabajo me gusta todo, fíjate. Trabajas con toda clase de personas, escritores, actores, músicos, guionistas, traductores, ya los mencionamos, arquitectos, ingenieros y artesanos. Y esto me encanta, que tengas artesanos en tu gran equipo de trabajo. Porque yo creo que el teatro, bien dices, el teatro está hecho artesanalmente todavía. Y cuando ves, por ejemplo, permíteme referirme a Rey León, que es una obra que está hoy en día en cartelera, tiene una escenografía, pero en esencia es una cosa muy artesanal, muy sencilla, muy simple. No es una cosa que dé vueltas, que gire, que baje. Es otro tipo de producción. Y yo creo que es ahí donde está lo artesano, en cuidar el sazú, el mantenimiento de los puppets. Es una cosa muy artesanal. Pero fíjate lo que pasa. El cine tiende a hacerlo menos artesanal. La tecnología está ahí en las películas. Y el teatro se repliega y se mantiene en ese nivel donde cabe la artesanía. Es correcto. Y se ve todos los días, y además creo que lo bonito, a diferencia del cine, que también hicimos cine, Claro, ¿no? En la empresa claro. que también hicimos cine, lo que tiene es que se cambia y se disfruta diferente todos los días, porque no hay una función igual, porque los actores no vienen del mismo humor, porque el público no es el mismo. Puede haber una falla, y puede tienes que haber una improvisar. falla técnica, hay que improvisar, o porque el público aplaude un poco de más o un poco de menos, y eso a los actores les da una energía diferente, o viene simplemente cansado, en fin, o con la voz, como sea. Nunca hay una función igual, y eso lo hace un trabajo muy interesante, muy novedoso, muy fresco. ¿Cuánto tiempo lleva en cartelera el Rey León? ¿Me El decías? Rey León lo estrenamos vamos a cumplir este mayo 2 años. Estamos a Imagínate un año. todas las cosas que han pasado Bueno. en la vida de los actores, fuera del escenario, y luego todo lo que ha pasado dentro del escenario. Se conforma en una familia, es una familia, es la escuela, la familia, ¿no? Porque claro, pues se ven prácticamente todos los días, están ahí todos los días metidos, ¿no? 1 hora y media, 2 horas antes de la función, durante la función, y al final de la función, y los días que hay 2 funciones, pues prácticamente todo el día. Entonces hay mucha relación, mucha intimidad, y eso también lo hace y lo convierte en un reto,
porque las producciones, ¿no? En fin, se contaminan o no se contaminan, y cuando las compañías están sanas en ese sentido, duran mucho tiempo y se le nota además en el escenario. Tú puedes notar una compañía emproblemada como público porque dices, Inmediatamente se nota. no transmiten, no se les ve alegría y transmiten y se nota, se nota. Si una persona vio la primera función del Rey León, el primer día, y la ve hoy, ¿cuál va a ser la diferencia que va a encontrar? Yo creo que desde luego que hay algunos otros actores, verá algunos cambios, pero además verá una obra de teatro madura. Es decir, ¿En qué sentido? que maduran, las obras maduran, se hacen, ¿no?, jóvenes o pasan por una, o a lo mejor son bebés. Qué bueno que lo dices. Por alguna adolescencia y después maduran porque ya están todos en un timing, en un tiempo perfecto. Pero hay quien piensa que después de decir tantas veces lo mismo y estar en el mismo escenario, se desgasta, se vuelve torpe o limitado. Yo no lo creo. No, yo tampoco, y se lo podría, yo no soy actor, no tengo esa facilidad, esa competencia, digamos, en mi vida, pero los actores, si hablas con un actor, lo disfruta diferente. Cada obra es diferente, y yo creo que cuando madura una obra, pues se siente como un buen vino, como algo que está, ¿no?, bien hecho y que ya cuajó, que ya se asentó. ¿Qué pasa cuando una obra sale de cartelera, después de 14 o 20 meses? Pues es como una familia que se rompe, ¿no? Es una familia que se rompe, que no tiene ya esa continuidad y que, bueno, pues desgraciadamente es triste, pero da paso a un nuevo proyecto. ¿Tú qué lugar ocupas en esa familia? No estoy hablando de ti como productor. ¿Cuál es el lugar que ocupas? Yo fíjate que creo que yo estoy lo más cercano que puedo, ¿no?, de todo pero creo que yo colaboro mucho en llevar público. Y yo creo que nos hemos tenido que hacer especialistas los que trabajamos en la empresa en tantas cosas que ya no solo tiene que ver con los actores o no tiene que ver solo con la iluminación o el audio. A pesar de que lo disfruto, hay un reto enorme que es llevar público a las obras. Y esto de cobrar precios diferenciados, una campaña de marketing, de promoción diferenciada, de hacer una rebaja aquí, una promoción allá. ¿Para qué? Para mantener viva la obra. Y yo creo que el éxito que tenemos es parte de que hoy no solo estamos haciendo la iluminación, el audio, los actores, el teatro, el servicio, los boleteros, sino que tenemos un área muy grande en la empresa, en OCESA, que se dedica a muchas otras cosas que no tienen que ver con Por esto. ejemplo, Que hacen, ¿qué te diré? No sé si sepas que, por ejemplo, las líneas aéreas tienen una cosa que se llama precio maximizado o revenue management, ¿no? Las líneas aéreas y los hoteles que están pendientes de la temporalidad. Y si tú compras un boleto para irte de vacaciones en Semana Santa y lo compras el mero día de Semana Santa, te cuesta más caro. Pero si lo compras con ¿también lo anticipación, aplican ustedes? ya lo aplico en teatro. Entonces hoy si tú compras boletos para enero, estamos enero y febrero. Más tienes el apoyo de Ticketmaster. Claro, tienes el 30% y puedes conseguir hasta el 40% si lo compras con anticipación. ¿Han hecho programas para personas invidentes o para personas con limitaciones mentales o físicas? Nosotros no, o sea, no para invidentes no hemos hecho ningún programa. Tiene un teatro de invidentes muy interesante. Sí, he oído de él, no he tenido la oportunidad, pero no, nosotros no hemos hecho nada con eso. ¿Cuál es el elenco más grande que has manejado? ¿En qué obra? Yo creo que Miserables y Rey León son de las compañías más grandes. Debemos de ser entre el escenario, vestuaristas, maquillistas, audio, iluminación, músicos en vivo, etcétera. Somos 150 personas. 150 personas. ¿Y cuántas personas hay en la Fórmula 1? Bueno, en la Fórmula 1 sí somos, ¿no?, que me tocó, somos cerca de 6,000. Federico, es el director de Fórmula 1. Yo verdaderamente no me lo explico, no me cabe en la cabeza. No sé cómo puede pasar de la actuación a los automóviles que van a 300 o 400 kilómetros por hora, no sé cuánto. Pero, en fin, conviertes ahí una parte de la ciudad en un escenario. Y a tu escenario en el teatro va una parte de la ciudad que es la gente. Y esa gente llega cargada con todas las presiones de la ciudad. Yo creo que básicamente lo que nos hemos dedicado, esta oportunidad que me ha dado a mí la empresa de
recargar en mí responsabilidades tan grandes que lo tomo como una deferencia, en fin, como una alegría, ¿no? Yo creo que lo que es mucha organización y planeación. Yo creo que hay que anticiparse a los hechos lo más posible. Planeación, ¿cuánto tiempo te toma elegir y preparar una obra? Elegir una obra de teatro me lleva, puede ser 2 años. Es decir, yo estoy viendo Harry Potter, como te comentaba, lo vi hace un mes, en Londres hace un mes, y posiblemente la tengamos, no porque la estemos planeando ahorita, pero ya empezó la planeación viendo que ya la vi, ya hablé, quiero traerla y estoy en lista de espera. ¿Cuándo? Serán unos 3, 4 años, no sé, 5 años tal vez. ¿Cuántos postores puede haber para una obra de esta naturaleza? Hay pocos en el mundo, es un gremio pequeño, no solo en Londres desde luego que es más grande por el nivel de teatros y porque hay una industria más grande, pero yo creo que en el mundo, en Argentina debe de haber 4 o 5 empresarios teatrales o empresas que pueden hacer una producción de este tamaño. En México debemos de ser 3, 4 empresarios que pudiéramos hacer una producción así grande, y en Argentina igual, en Estados Unidos hay muchos también, pero es pequeña, casi todos nos conocemos y tenemos buen nombre como empresa. Hay un nombre que queremos volver a escuchar, los Rolling Stones, ¿cuándo vuelven a venir? ¿Ustedes los trajeron por primera vez? Sí, los trajimos por primera vez. En 94. En el 94, exactamente. El año del desastre económico. El año del desastre, de uno de los que hemos tenido. ¿Y cómo le hicieron, Porque compraron en dólares, tenían que pagar en pesos y la devaluación era espantosa. Pues la verdad es que quebramos. En ese entonces la empresa quebró. ¿Por qué? Pues porque tenía 3 conciertos de los Rolling Stones y habiendo sido los más felices después de haber vendido todos los boletos, pues resulta que en diciembre no los cambiamos a dólares y nos amanecimos con que pues lo que habíamos ya no alcanzaba para pagar. Y entonces, ¿ellos no tuvieron una actitud de algún tipo con ustedes en ese sentido? Pues porque son personas encantadoras. Algo nos ayudaron, pero pues tuvimos que hacer frente a eso y fue donde se hizo una reestructura muy interesante. ¿Y tú te hiciste socio y ahí fue donde, en fin, ya participé ya más activamente porque, en fin, más como socio de la empresa, pues porque se dio la oportunidad de participar. Es bonito. Hay algo que me gusta mucho de ti. Eres un hombre que se atreve. Sí. Así hiciste el Teatro de Santa Fe. Exacto, Encontrando, habías visto miles de veces el cine cerrado y un día te bajaste de tu coche y dijiste, aquí tiene que haber un teatro. Y lo hiciste. Ahí, porque claro, era una sala IMAX de pantalla gigante y que cerró y bueno, pues hacía falta un teatro por la zona. Que no hay nada. Que no hay nada por ahí. Y yo creo que, en fin, debería de haber más teatros, no solo una zona como Nueva York, el Broadway o el West End en Londres. Aquí en México pues es un poco esta zona la que tiene teatros, pero creo que da para tener teatros por toda la ciudad. Para lo complicado que esta ciudad, da perfectamente para eso. Pero hay un fenómeno nuevo que me interesa mucho, los mini teatros. Las funciones de 15 minutos. A mí, en lo particular, no sé si nunca he visto una. Pero me gusta mucho meterme en una obra que me arrastre durante un tiempo. Es como los libros gordos, Federico. Me gustan los libros gordos porque ahí me puedo quedar mucho tiempo. ¿Qué opinas de esos mini teatros? Coincido. Yo ya he ido, una cosa que hace una amiga, porque hay algo que Hanna. se necesita de fantasía. Tienes que hacer un espacio para crear la fantasía en el espectador. Y necesitas tiempo. Yo creo que son como más un entremés, son como un canapé. Estas cosas de teatro pequeño. Ejercicio. Es como muy un ejercicio noble, desde luego, y noble, y un canapé. Es como, ¿no? Es como ir a un cóctel donde hay canapés y te comes. Yo creo que una sales obra... y te vas a comer una hamburguesa. Pero yo creo que una obra de teatro, coincido contigo, yo creo que necesitas tiempo para, en fin, concentrarte, dejarte ir, disfrutarla, pero luego hay emocionarte y es un viaje más largo, ¿no? Ese otro teatro que no tiene escenografía, que es prácticamente desnudo. Es decir, estoy hablando de ópera, por ejemplo, que los personajes de una ópera de Mozart lleven tenis, me parece muy interesante, claro. Pero yo quiero verlos como los vio Mozart. Clásicos, los quieres ver clásicos. En eso soy una atrasada, lo comprendo. Yo debería ser más moderna. Los tenis son encantadores, pero el teatro quiero verlo como lo concibió el autor. Pues sí, pero yo creo que tenemos muchas... tenemos que aligerarlo. Y tenemos muchas competencias. Es decir, ya hay mucha competencia en todos los sentidos. La ciudad ciertamente no es sencilla. Es muy difícil. No es fácil transportarte. Para mí no es fácil decirte que tengo un corte, pero lo tengo. Correcto. ¿Qué vamos a hacer?
luego, cuando ya nos podamos comunicar, me dice cómo le quedó la cena, cómo lo pasó. Yo le pido, por favor, que lo pase bien. Que lo pase bien, aunque sea 23 o 28 o 40, lo que sea, no importa el día. Piense una cosa, cada día es único. No vuelve, es como las funciones de teatro. No vuelven. No vuelve ningún instante, ningún momento, nada. Entonces hay que tomarlo, hay que vivirlo y hay que tratar de entender las cosas. Y yo lo que no puedo entender esta noche es cómo un productor de cine, de televisión y de teatro se mete a hacer la Fórmula 1. Pero ¿cómo se organiza la Fórmula 1? Es que no me cabe en la cabeza. ¿Cuántos coches? ¿Qué cantidad de kilómetros? ¿Cuánta gente tuvo que arreglar la pista? La pista. Yo creo que, en fin, es una aventura interesantísima porque creo que es una plataforma, es decir, primero, para que se diera, pues es una plataforma muy interesante de promoción del país. ¿La ciudad necesita una Fórmula 1? Yo creo que sí, yo creo qué? que la ciudad y el país, yo creo que es una plataforma muy interesante de un escaparate de México ante el mundo. Pero no es un espectáculo demasiado elitista. ¿Cuánto cuesta ir a ver la Fórmula 1? Yo no pensé ni siquiera en ir, la verdad. Hay desde 1,500 pesos, 3 días de... O sea, 500 pesos diarios, 500 pesos como diarios. ver una obra de teatro. Como ver una obra de teatro. ¿Cómo se organiza una Fórmula 1? ¿Qué te dicen? Aquí no hay guión. No, es parecido, te voy a decir por qué. Es parecido a un concierto, a una obra de teatro, además que el escenario mide 4.3 kilómetros, ¿no? Y es de este ancho, pero no es de 15 por 20, pero tiene 4 kilómetros 300 metros, ¿no? Y 25 metros de ancho, ese es el escenario. No lleva iluminación, porque es de día, ¿no? Lleva micrófonos, lleva cámaras, lleva, ¿no?, butacas, espectadores. Y además una tecnología nueva, que me dicen que ahora para cambiar las llantas de los automóviles, sí, se dice llantas, sí. Sí. En un segundo. Casi 2 segundos. En 1 segundo y medio cambian 4 llantas. Se para, cambian 4 llantas. Entonces yo creo que lo que es parecido, ¿no? Es entretenimiento fuera de casa, es organización y planeación de la ciudad, del gobierno federal, de la Ciudad de México y de un empresarios que han apostado por talento mexicano, que ahí tienes un piloto muy mexicano, bueno. Checo Pérez, claro. que está en 7º, 8º lugar. Muy bueno. Y muy buena escudería la que trae. Muy buena escudería. Y yo creo que es el conjunto de estas 4 patas que sostienen esa Hay mesa. un elemento riesgoso, la velocidad. Sí. Es el riesgo para el piloto y para el público. Sí, más para el piloto y No, sí lo entiendo. Y para el público no, porque bueno, hay unas regulaciones que pone la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, con su representante en México, que es Hyundai, que tiene ciertas alturas y ciertas mallas alrededor de la pista, que son una malla que trajimos de un Zübruck, ¿no?, que trajimos de Alemania, ¿De qué es la especializado de acero. O sea, para que en caso de que haya un accidente, que esperemos nunca lo haya, el público no se... No tiene. Y tiene una altura reglamentaria, y está muy reglamentado. Y hay una distancia entre la pista y de los puntos, digamos, peligrosos de la pista, hay una área importante, grande, para que si un coche se despista, ¿no?, pueda, digamos, girar, etcétera, y llegar y no impactarse a la pared, sino hay un espacio grande entre la pista y la pared en los puntos peligrosos. ¿Cuántos automóviles participan en una competencia? Son 20 automóviles. Tienen que ser 20. Tienen que ser 20, hay un mínimo de 16 en ¿No hay contrato. límite de velocidad? No hay límite de velocidad. Aquí en México alcanzaron 364 kilómetros por hora al final de la recta, que es un montonal de velocidad, porque además frenan en 50 metros. Qué barbaridad. En 50 metros. Y no me digas que van texteando porque te... No, eso sí no, creo que no, pero tienen la tecnología que hay a ese alrededor, es impresionante. Además los coches son muy bonitos. Muy bonitos, y la tecnología que hay detrás de eso. Yo me confieso que voy aprendiendo, no está ahí en ese mundo, lo voy aprendiendo. ¿Qué espera el público? ¿Quiere ver héroes, superhombres? Yo creo que hay un público, empiezo a entender un poco como las obras de teatro. Yo creo que hay público que es el amante, ese que se despierta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para ver una carrera en Asia, y se despierta y es un solitario en su cama, ¿no?, viendo la carrera, que es el que le gusta el automovilismo. Para ver un juego de fútbol o para ver, ¿no?, o para ver las carreras, y que el día que está en México y que andan por el mundo, mucha gente viene del extranjero. Es decir, me tocó hacer un recorrido el sábado de la carrera recientemente, ¿no?, y me encontré un finlandés, una española, un
¿no? Gente que vino a México y que pasó, que fue a Tepoztlán, que fue a las pirámides, estuvo el fin de semana el domingo y que iba a pasar una semana de vacaciones en Cancún. Perdona la pregunta, ¿en qué consistió exactamente tu trabajo en la Fórmula 1? Soy el... Sí, pero ¿qué hiciste? ¿Te dijiste así se hacen las cosas? Sí. O sea, esencialmente me toca comandar un equipo de profesionales que nos dedicamos en la empresa a eso. A pero las imágenes, me toca todo. comandar todo, o sea, la organización, los 280 trailers que entran al autódromo, ¿no? Es decir, poner un encargado que haga todo eso y la organización de 300,000 visitantes durante un fin de semana y cerca de 3,000, 6,000 personas que trabajamos en hospitalidad, en boletos, en meseros, en hacer comida, en la transmisión, es decir, todo lo que significa el evento. Y a mí me toca pues, comandar un grupo de gente y soy la cabeza de ese maravilloso equipo de profesionales. ¿Tienes coche? Sí. ¿A qué velocidad no tan vas? rápido. No, mucho más lento. Y con el Acuérdate tráfico, que pues no da. Con el acuérdate tráfico con no da. las multas. Exacto. Si vas a más de 12, puede ser fatal. Exactamente. Además, yo creo que no necesitamos multas y aquí no podemos ir a mayor velocidad. No se puede, no se puede. No hay por dónde No hay pasar. manera, y sobre todo en estas épocas decembrinas, no da. ¿Cuándo compraste tu primer coche? Fue un Volkswagen. La cucarachita maravillosa. Claro. Bueno, vino ese era el bueno. y lo arreglaba y le corté el volante y lo hice chiquito y le pinté el cielo y le metía una mano a eso. ¿En qué año habrá sido? Querías estar en la Fórmula 1. Fíjate, no lo sabía, a lo mejor, y sí tuve un go-kart que nunca arrancó y... Nunca arrancó. Sí, perfecto, exacto, no hubo accidentes. Era perfecto, no hubo accidentes porque nunca arrancó. No. Sí, pero fue en el 76, 373, 83, en el 80. Tendría yo 20 años, porque como trabajaba desde muy chico, ¿no? Pues tuve la oportunidad de, pues en fin, me casé joven. De comprar, lo que yo quería, ¿no? Y no era usado, ni siquiera era nuevo, era un cochecito usado. ¿Te gusta la velocidad? Sí, sí me gusta. Sí, ¿Por me qué? gusta. Yo creo que me gusta la presión, la tensión, el estrés. Es algo que sin duda me doy cuenta que disfruto y que estoy adicto pues a eso, ¿no? Después de cada carrera, después de cada proyecto me entran unas depresiones. No, en el buen sentido me burro, pero entran unas termina depresiones. uno de hacer algo y se queda agotado, vacío. qué barbaridad, ¿y ahora qué hago? No, ya nadie me llama, no. Es una cosa muy chistosa. Es una cosa chistosa, es una cosa explicable. Ahora, no me explico si el estrés que sientes, la emoción, el golpe de adrenalina es igual cuando vas a preparar una Fórmula 1 que cuando vas a dar el banderazo para la primera función del Rey León, por ejemplo. Fíjate que es muy parecida, pero la diferencia sí de Fórmula 1, que es el evento sin duda más grande que me ha tocado participar y organizar y ser la cabeza. Más la pista, imagino. Porque la pista y porque es un evento internacional, es decir, es enorme. Es decir, son cerca de 2,000, 3,000 extranjeros que internamos al país legalmente, con mucha organización, ¿Cuánto tiempo te tomó frecuencias. organizar la Fórmula 1? 1 año y meses. Ahorita estoy ya... Ya estarás preparando Ya estoy preparando el del siguiente año. Y además es una cosa muy curiosa, la velocidad y el tiempo. El tiempo que va pasando para los conductores, para los conductores de esos, a los participantes en la Fórmula 1. Así es, y que quedan muy contentos, ¿no? A lo mejor sabes, ¿no? Fuimos ya por segundo año, ¿no? La mejor carrera, ¿no? Nos dieron el premio de la mejor carrera de Fórmula 1 en el mundo, ¿no? De estas 20, 21 carreras que se hacen en el mundo. ¿Por qué? Por el público, por los mexicanos que son muy entusiastas, aplaudidores, por la organización, la energía, Federico, y por la organización, por un poquito de todo. Yo creo que estos proyectos tan grandes no son responsabilidad de uno, pero son culpa de muchos. Es decir, somos responsables muchos, no hay una sola, una cabeza pues que Quizás dice. lo que te gusta del teatro y de la Fórmula 1, que es un trabajo colectivo. Yo creo que sí, eso es lo que más me gusta. Yo creo que una de las cosas que me siento capaz de hacer, si me tuviera que definir, te diría que soy un organizador de equipos, soy un conformador de buenos equipos de trabajo. ¿Harías una obra de teatro con niños? ¿Exclusivamente con niños? Creo que... Sí has trabajado con niños, pero no exclusivamente con niños. No exclusivamente con niños. Y no, fíjate que no. Prefiero hacer cosas para niños que con niños. ¿Qué tan difícil es Pues hacer teatro para niños? Yo creo que tienes que entender de entrada que
que las edades de los niños son diferentes y que los niños, hay muchos tipos, muchas edades de niños. Y me pasa, y creo que es una cosa que hay que criticar, muchas obras de teatro de nuestra cartelera dicen, no, para niños. Pero ¿cómo? No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 6 años. Y sigue siendo un niño, ni un niño de 8 o un niño de 2. ¿De niño ibas al teatro? Seguramente fui, bueno, no seguramente. ¿Fuiste actor en tu escuela primaria? No, tocaba la guitarra, pero no fui actor. ¿Abandonaste la guitarra? Abandoné la guitarra sí, la guitarra y el bajo. ¿No llegaste a declamar nunca? No, fíjate que no. Bueno, Fíjate que no. en la cena de mañana podrías debutar. Voy a dar unas palabras. Ay, es maravillosa. Esas cenas familiares de pueblo donde siempre hay alguien que desea que tengas un año muy bueno, te lo estoy deseando a ti. Muchas gracias. Alguien que recuerda a los que están ausentes y que llora y saca de pronto un recuerdo o una fotografía o dice vamos a cenar tal cosa porque era lo que le gustaba a mi tío fulano, mi tío sutano. Esas celebraciones íntimas son maravillosas. Maravillosas. Ya no se repiten mucho porque las familias, todo el mundo está muy ocupado, pero mire, aunque no tenga nada más, acuérdese, tiene un minuto de tiempo, encuéntrese con la persona a la que más ama, abrácela y dígaselo así, te amo con todo mi corazón y te deseo lo mejor.